Esto es Mercurio en Directo, un podcast de astrología. Bienvenidos al octavo episodio de Mercurio en Directo. Hoy vamos a hablar de cáncer y también vamos a seguir trabajando con nuestra colección de astrología y micropolítica. Y hoy vamos a trabajar con el tema del cuidado, que es un tema muy vinculado a la energía canceriana. Lo primero que me gustaría decir respecto del cuidado es que podríamos pensarlo como un eje organizador de una sociedad. En nuestra sociedad los cuidados se ordenan, se comparten, se reparten, se distribuyen de cierto modo. En otras sociedades se han distribuido y se distribuyen de otro modo. La forma en la cual nos cuidamos dice mucho de cómo nos organizamos socialmente. Incluso podría decir algo así como que toda organización social tiene como eje central cierto modo de cuidar. Esos cuidados pueden ser más o menos torpes, más o menos amables, más o menos amorosos, pero en definitiva se trata un poco de eso, organizarse socialmente. O al menos así lo piensan algunas personas, lo pensamos algunas personas. Hay una antropóloga que trae una mirada bastante interesante, que lo que dice ella es que lo social, lo político, lo común, la historia incluso de lo humano, comienza cuando encontramos por primera vez evidencias de un fémur que se volvió a soldar. Tenemos el acontecimiento de que a alguien se le quiebra una pierna y por primera vez alguien puede sobrevivir a una quebradura de fémur. Eso implica necesariamente que hubo una red de contención que lo cuidó, que preservó su vida. En tiempos primitivos, cualquier animal, incluso hoy en día en la naturaleza, cualquier animal que se quiebre un hueso tan importante, tan central, que toma tanto tiempo recuperar, prácticamente está condenado a morirse, salvo que tenga mucha suerte. En el caso de los humanos, cuando se empiezan a encontrar fémures soldados, personas que se recuperaron de esa lesión, es cuando podemos empezar a hablar de un tejido social que justamente cuidaba de sus enfermos. Es interesante pensar también que hace no demasiado tiempo las niñas comenzaron a ser sujetos de derecho. La humanidad asumió de alguna forma el cuidado de la infancia. Ya dejó de ser una propiedad, una decisión de las familias y pasó a ser, por lo menos a nivel concepción política, cultural y generalizada, algo que tenía que ver con un tema común, social. El Estado velaba por los derechos de las niñas, comienza a velar por los derechos de las niñas. Y esto retira del ámbito doméstico y del ámbito privado todas las decisiones de los padres y de las madres. Cierto es que todavía los padres y las madres tenemos muchas decisiones sobre nuestros hijos, pero esas decisiones se toman en el marco de una serie de legislaciones que no nos permiten hacer cualquier cosa. Es interesante pensar todo lo que cambia en nuestra sociedad, todo lo que cambió en nuestra sociedad a partir de ese tipo de cambios en las concepciones sobre la infancia, por ejemplo, y sobre el cuidado en general. También desde una perspectiva política, micropolítica, es interesante pensar cómo se distribuyen los roles del cuidado en relación a los géneros. En general, las mujeres suelen tener trabajos que tienen que ver con los roles de cuidado. Se asocian ciertos trabajos vinculados con el cuidado con el género femenino, con el género mujer. Y en general son trabajos menos valiosos socialmente, menos importantes, menos reconocidos y peor pagos. En general hay algo con el cuidado sobre lo cual se tiene cierto desprecio, incluso podría decir, ¿no? Hay algo de poca valoración del cuidado. Desde una perspectiva más ligada con lo astrológico y una micropolítica que tiene que ver con la práctica de la astrología y con las concepciones políticas y filosóficas que están detrás de lo astrológico, y simultáneamente desde ahí poder pensar en la vida de cada quien y en cuanto a cómo nos relacionamos con nosotros mismos, me parece interesante pensar el cuidado desde un lugar que tiene que ver con la posibilidad de conquistar el principio plateado del que habla la alquimia, ¿no? La alquimia parte del plomo para poder conseguir el oro. Esto en términos esotéricos tiene que ver con poder hacer una transmutación de un punto de partida, de un comienzo de la vida,
en el cual generamos una identidad muy ligada a defendernos, a protegernos y a estar a salvo, una identidad muy ligada a cuidarnos, y transmutar ese principio de plomo, ese principio plateado, en un principio dorado, en un principio que tenga que ver más con la propia esencia, con la propia luminosidad, con la propia potencia, con el propio brillo. Armar una identidad ya no estructurada en relación a cuidarnos, sino vinculada con la posibilidad de expresar la esencia que somos, la esencia que vive en nosotros desde nuestro propio nacimiento. Hay una imagen en una película de Miyazaki, una escena, en la cual en el viaje de Chihiro, una bruja le regala a Chihiro una colita de pelo, con la cual se puede atar el pelo y gracias a eso volver y liberarse de cierto lugar de encierro en el que estaba. Liberarse y liberar a sus padres. Y en un momento esta bruja le dice a Chihiro, hace que entre todos armen como un hilado para poder construir esta colita de pelo, y le dice, una hecha solo de magia no serviría. Hay un punto re interesante para pensar el cuidado como el cuidado sobre un cuerpo, sobre una materia bruta, más torpe, más simple, que sobre esa materia es sobre la que se puede construir lo mágico, lo dorado, el despliegue de lo esencial. Y traigo esto para decir algo así como que primero hay que lograr cuidar esta vida que somos, este cuerpo en el que vivimos, en el que estamos, o este cuerpo que somos, para poder desde ahí partir a un lugar más elevado, más espiritual, más dorado, más esencial. Y en muchas ocasiones sucede que en las diferentes disciplinas esotéricas hay algo de estarnos como empujando y tironeando para el lado de la luz, ¿no? Como transmutar las sombras para alcanzar la luz y estar en una que tiene mucho que ver con esto de hacerse cargo de ese propio deseo o hacerse cargo o incorporar esa energía que... Y me parece interesante en el marco de este podcast traernos la posibilidad de pensar en cómo es contener, abrazar y alojar algo de esa vida que somos, algo de este cuerpo que habitamos, y desde esa contención y desde ese cuidado, construir un espacio de seguridad interno que nos permita confiar lo suficientemente en la vida como para aparecer. Pensar cómo sería una astrología y en general una disciplina esotérica, una disciplina de autoconocimiento, cómo sería abordar los procesos de nuestra vida, procesos que están destinados en definitiva a poder darle un lugar al deseo, a poder construirnos un espacio más cómodo en la realidad, mejorar nuestra calidad de vida, cambiar de laburo, un montón de cosas, no tanto desde un lugar de exigencia, sino desde un lugar de presencia en relación a las propias necesidades. ¿Qué necesito? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace bien? ¿Cómo puedo protegerme, cuidarme y darme aquello que necesito? En la medida en la que hay algo de esto que de algún modo funciona, por decirlo así, en la medida en la que hay algo de este cuidado que acierta, se dan las bases, se genera el sostén posible para esa aventura vinculada con aparecer. Podemos pensar acá en los viajes del héroe, ligados a lo solar, ligados a lo leonino. Ese gran movimiento heroico requiere la confianza y la firmeza que en algún lugar puedo sostenerme. Entonces, en muchas ocasiones es interesante trabajar con cómo estamos desplegando un cuidado sobre nuestra propia vida y quizás en la transformación de lo que ponemos en juego en ese cuidado se dé la posibilidad de empezar a abrir un espacio por donde sea posible aparecer, desplegarnos y gozar, en definitiva, más de la propia existencia. Búscanos en nuestras redes como Espacio Interior Astrología. La música es de Potlatch y yo soy Sebastián Bru. Si querés podés aportar en espaciointeriorastrología.com.ar.